Lo primero que quiero es agradecerte, como todos los años que me invites. Ya te he dicho muchas veces que cada vez que me llames yo vengo. Porque a mí la verdad es que hablar para foros como el vuestro es algo que me provoca. Y es además a lo que me dedico, porque como os ha dicho la profesora María José, me dedico a dar clases en la Facultad de Veterinaria. Os voy a hablar un poco de experimentación con animales. Es algo que suele no estar demasiado bien visto, pero en ciencia biomédica sabemos que es algo que no nos queda más remedio que hacer. Y sobre todo os voy a hablar de uno de los principales modelos en los que se utiliza la investigación con animales, que es el xenotrasplante. No sé si os han hablado con mucha frecuencia de esto, pero el xenotrasplante es aquel trasplante en el que donante y receptor no son de la misma especie, es decir, nuestro objetivo es poder tener al final animales que sean una fuente adecuada de órganos para trasplante. Por tanto, si el xenotrasplante, que hoy es experimental, llega algún día a verificarse como un tratamiento, seguiremos teniendo que trabajar con animales obligatoriamente. Bien, bueno, antes de seguir hablando, vamos a ver por qué vamos a intentar hacer algo tan difícil como es coger un órgano de un animal y ponérselo a una persona. Técnicamente ya os adelanto que es realmente difícil. Y sobre todo antes de esto, voy a confesar que yo me siento muy orgulloso de ser español. Hay días que me levanto y que me salgo de orgulloso, y si no estoy orgulloso, pues enciendo la tele, pongo el telediario y me veo la sección de deportes y joder, tendremos motivos para estar orgullosos. Fútbol, balonmano, baloncesto, automovilismo, motociclismo, lo ganamos todo. Bádminton. ¿Y qué se nos resistía? Joder, se nos resistía el patinaje artístico. Pues también. No, en serio. Tenemos muchos motivos para estar orgullosos y este es el principal de ellos. Os lo han dicho varias veces, además del deporte, somos el país con la mayor tasa de donación del mundo. 36 donantes por millón de habitantes en 2014, 40 en el 2015. Somos un país con una tasa de donación espectacular, duplicamos a nuestros vecinos civilizados europeos. Y sin embargo, la mala noticia, que también ya os lo han dicho en varias ocasiones, es que seguimos teniendo un déficit de órganos. Sigue habiendo una descompensación entre el número de trasplantes que se prescriben y el número de órganos que hay disponibles para hacer trasplante. Y la peor de todas es que encima, cada año, por ejemplo, este es el dato de 2014, 97 personas se murieron esperando un hígado. Esto es lo que nos mueve a intentar algo tan difícil como escoger el hígado de un animal y tratar de ponérselo a una persona para que sobreviva. Bueno, ya sabéis que esto del xenotrasplante es una idea nueva, revolucionaria, de muy corto recorrido, Tuvimos que esperar muchísimos años. Pues no, va a ser que no. De nuevo es una idea que es muy antigua y que está en el ideario humano de forma repetida desde hace decenas de miles de años. Fijaros, esta imagen está pintada en las cuevas de Lascaux hace 20.000 años y ya se ve una persona con una parte de otro animal, una cabeza de pájaro. Bueno, la sirenita en las sagas nórdicas, minotauros, centauros, dioses egipcios. Pero realmente la primera idea de xenotrasplante que hay en el ideario humano es en la mitología hindú. Todos conocéis a este dios porque es muy gracioso. Este es el dios Ganesha con cabeza de elefante. No sé si sabéis que Ganesha es hijo de Shiva, el destructor, dios de la guerra, y de Parvati, diosa del amor. Ya sabéis que los extremos se atraen. Bueno, pues Shiva y Parvati se casan y nada más casarse, Shiva se va a hacer lo que sabe hacer, que es la guerra. Se va con su ejército a hacer la guerra contra los seres del inframundo y tarda pues nada más que 15 años en volver. Antes de irse a dejar embarazada a Parvati, y él no lo sabe. Cuando vuelve, Parvati se ha ido a tomar su baño y le dice a su hijo de 15 años no deje que nadie entre en la casa. Bueno, pues el trastornado del Ganesha ve venir a un tío que es el dios de la guerra, destructor, y le dice que no puede entrar en su propia casa. Pues Shivani se lo piensa y le arranca la cabeza. Y la tira a la jungla. Cuando Parvati sale del baño, le dice qué es lo que ha hecho. Entonces Shiva, desesperado, manda a su ejército a buscar la cabeza de su hijo y como no la encuentra, promete ponerle la cabeza del primer ser vivo que se encuentre solo en la selva. Y fijaros, Shiva va y se encuentra un elefante. Es la primera idea cierta y verdadera de la sustitución de un órgano humano por el equivalente procedente de otra especie animal que permite que esa persona, bueno, en este caso no que siga viviendo, sino que vuelva a la vida, pero bueno, es que Ganesha era un dios. Bueno, esta es nuestra idea realmente, ¿ven? Tomar un órgano de un animal
y poder ponerse un nombre. ¿Estamos hablando de monos o de cerdos? ¿Qué creéis que va a ser un buen donante? A priori parecerían los monos, ¿no? Bueno, pues esa realmente fue la primera idea que se tuvo y con la que se estuvo trabajando hasta prácticamente los años 80 del siglo XX, que los primates, dada su cercanía filogenética a nosotros, iban a ser buenos donantes. Hoy ya sabemos que no es así, por muchas cosas. Primero, esa cercanía filogenética no es suficiente como para evitar que se produzcan los eventos de rechazo. Se producen igual, en menos medida que con otras especies, pero se producen. Son poblaciones muy escasas. No os olvidéis, los 3 primates más cercanos a nosotros están en peligro inminente de extinción: orangután, chimpancé y gorila. No podemos utilizarlos de ninguna de las maneras como fuente de órganos. Son animales que se reproducen mal en cautividad, son animales que crecen lento y por tanto tendríamos que esperar mucho tiempo a que alcancen el tamaño necesario para ser donantes y sobre todo pertenecen al mismo orden que nosotros. No os olvidéis que nosotros somos primates, unos más que otros, pero en general todos somos primates y por tanto es relativamente fácil que salten patógenos entre miembros de este orden. Bien, bueno, ya sabemos que el cerdo va a ser nuestro donante ideal, por distintos motivos. El primero, se matan 3 millones de cerdos cada día en el mundo para alimentación. No creo que nadie vaya a poner pegas porque utilicemos cerdos como donantes de órganos. Lo segundo es porque es el animal en el que más hemos investigado a nivel veterinario en biotecnología de la reproducción, de la transgénesis, de la modificación genética, porque lo que sí sabemos es que tendremos que modificar genéticamente estos cerdos para que sean unos donantes adecuados. Tenemos también las mejores tecnologías de diagnóstico aplicadas a estos animales, por tanto el riesgo de que se transmitan patógenos conocidos al menos es bastante menor que si utilizamos primates y además son animales que tienen una tasa de crecimiento altísimo y de reproducción. Haceros una idea que hoy una cerda normal y corriente de cualquier estirpe comercial que estemos utilizando en las granjas produce 30 lechones por año, 30 potenciales donantes. Y que un cerdo, para alcanzar el tamaño para poder donarme a mí el hígado, en 5 meses lo ha hecho. Por lo tanto, los cerdos tienen muchísimas ventajas sobre los primates a la hora de convertirse en donantes. Tienen un pequeño problema y es este antígeno de aquí. ¿Veis? Pues este antígeno, que en realidad es un azúcar muy simple, es una galactosa alfa 1,3 galactosa, una terminación glucídica emparentada con los azúcares que dan lugar al grupo ABO, pues está presente en los tejidos de los cerdos y de los monos americanos, de los monos del Nuevo Mundo, pero no la tenemos ni los humanos ni los monos del Viejo Mundo. Como es un azúcar tan simple, en cuanto nacemos nos sensibilizamos frente a él y desarrollamos anticuerpos, y este va a ser el principal problema que nos vamos a encontrar en el orden inmunológico al hacer un senotrasplante. Nosotros tenemos anticuerpos, el mono tiene el antígeno, perdón, el cerdo tiene el antígeno, y eso va a producir un rechazo muy grave. Este tipo de rechazo, fijaros, esto es un corazón de cerdo no modificado genéticamente, con ese antígeno metido en un babuino 24 horas después de haber sido implantado. Está completamente destruido ese tejido, es incapaz de ejercer su función. Y esto es un hígado sometido a ese mismo rechazo hiperagudo. Como veis, está completamente destruido, ha perdido su arquitectura, tiene hemorragia, edema, tiene coagulación intravascular, y esto ha ocurrido en menos de 24 horas desde que se puso dentro del babuino. Por tanto, pues bueno, ya sabemos que no hablamos de una historia de cerdos simples, sino vamos a hablar de una historia de cerdos genéticamente modificados. Necesitamos modificar genéticamente a nuestros cerdos y la estrategia que más hemos utilizado ha sido la de la transgénesis. Hemos modificado esos cerdos metiéndoles genes. Sabemos perfectamente hoy que de todos los eventos relacionados con el rechazo, algunos podremos superarlos completamente utilizando cerdos genéticamente modificados. Por ejemplo, el rechazo hiperagudo, por ejemplo, ciertas alteraciones de la coagulación, por ejemplo, el rechazo mediado por células en su gran mayoría. Sabemos que otros no, que otros eventos relacionados con el rechazo no podremos solventarlos modificando al donante, sino que tendremos que intervenir en el receptor, como por ejemplo todas las alteraciones relacionadas con otro tipo de antígenos que no sean alfa-gal, ¿vale? Haciendo esa transgénesis y quitando el alfa-gal, quitamos una parte del rechazo inmunológico, pero sigue habiendo una miríada de antígenos que el cerdo va a tener. ¿Cuáles son los principales cerdos modificados genéticamente que hemos utilizado?
en senotrasplante, para evitar el rechazo hiperagudo, sobre todo, hemos utilizado cerdos que expresan proteínas reguladoras de complemento humanas. Esto es simplemente porque ya sabéis que el complemento es una forma de defensa inmunitaria muy inespecífica. 30 proteínas desensambladas que mientras se mantengan desensambladas no producen ningún daño, pero en el momento en que se ensamblan rompen las membranas de las células y las destruyen. Obviamente tener algo tan peligroso circulando por dentro de nosotros requiere muchísimos controles, y uno de los controles que tenemos son las proteínas reguladoras de complemento, que lo que hacen es parar el ensamblaje de esas proteínas. Pero hay un pequeño problema: esas proteínas no defienden de forma heteróloga del complemento de otra especie, es decir, nuestras proteínas nos defienden de nuestro complemento, pero no nos defenderían del de cerdo, y las proteínas reguladoras de complemento de cerdo defienden del complemento de cerdo, pero no defienden del humano. ¿Qué hacemos? Como sabemos que el primer evento de rechazo, el rechazo hiperagudo, está basado sobre todo en complemento, pues lo que hacemos es generar cerdos que expresen alguna de esas tres, que son las principales proteínas reguladoras de complemento humanas, en la superficie de su endotelio y en general en la superficie de sus epitelios. La siguiente estrategia más utilizada, pues si sabemos que el primer evento se basa en un único antígeno, que es el antígeno alfagal, evitemos que esté ese antígeno o modifiquémoslo, de modo que ya no sea ese antígeno originario frente al que tenemos anticuerpos. Pues hay dos estrategias: o bien quitar el gen que le pega la última glucosa a esa alfa 1,3 en esa posición alfa 1,3, con lo cual quedaría un azúcar mucho más pequeño y no inmunógeno, o bien pongámosle una enzima que lo que hace es, en vez de pegar en esa posición alfa 1,3 una galactosa, pega una fucosa y transforma ese antígeno alfagal en un grupo B. Hemos minimizado el problema, puesto que por lo menos ya hay una parte muy importante de la población humana que no va a tener anticuerpos frente a ese antígeno. Otras muchas modificaciones para evitar el daño de isquemia reperfusión, para evitar la activación de las citoquinas responsables de la respuesta inflamatoria, cerdos transgénicos con HLA-E humano, con la fracción E del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 humano, que es el responsable de la activación de las células NK. En fin, todas estas estrategias ya se han probado. Os hablo de cosas que ya se han probado. Ahora, luego os presentaré datos que hemos obtenido nosotros con cerdos reguladores de complemento transgénicos para proteínas reguladoras de complemento humano. ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado nosotros, que somos el último equipo que estuvo trabajando en senotrasplante en España? Porque lamento deciros que ahora mismo en España y desde hace 3 años no hay ningún proyecto de senotrasplante financiado con fondos públicos. El último que se cerró fue el nuestro. ¿Dónde hemos llegado con todo este proyecto? Pues fijaros, hemos llegado a hacer una serie de 18 senotrasplantes. Primero hemos llegado a obtener cerdos lo suficientemente seguros, libres de patógenos, fijaros, por histerectomía modificada. Esto nos asegura que vamos a tener una fuente de cerdos que no van a tener patógenos de ningún tipo, y por tanto hemos minimizado el riesgo de transmisiones infecciosas. No os asustéis, lo único que estamos haciendo es sacar a esos lechones de ese útero para que no tengan contacto ni siquiera con su madre. Le hemos hecho a la madre una histerectomía a término y estamos dándole vida a esos lechones para evitar que se contaminen ni siquiera en el canal del parto. Esto es muy bonito de ver, así sé que muchas de vosotras y vosotros estáis diciendo, oh, pero esto come cada 2 horas y en biberón. O sea, que esto hay que luego que criarlo y llevarlo adelante, ¿vale? Y hemos llegado hasta esto, fijaros. Esto es una extracción de un hígado, esto es un cerdo al que se le está extrayendo el hígado, que se le va a donar a un mono. Fijaros cómo ese mismo hígado ha llegado a su receptor. No, perdón, este es un cerdo y el mono al que se le está extrayendo a ambos simultáneamente el hígado, y este es el mono al que se le está poniendo el de cerdo. Fijaros, esto es un hígado de cerdo, esto es un babuino, se le va a implantar ese hígado y fijaros cómo, de estar pálido porque está exangüe y con solución de Wisconsin de conservación, fijaros cómo vuelve a tomar color. Fijaros cómo le está entrando sangre, veis cómo ya empiezan a aparecer zonas coloreadas porque realmente ese hígado está volviendo a ser reperfundido por la sangre y está colocado en su sitio, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, ¿dónde hemos llegado realmente? ¿Qué supervivencia
hemos obtenido nosotros en nuestro modelo. Nosotros en nuestro modelo en el año 2000, es decir, no es información de hoy ni de ayer, sino de hace 15 años, obtuvimos una supervivencia de 8 días en un babuino, que era lo más que se había obtenido hasta enero de 2016. Es decir, durante 16 años hemos sido el equipo de investigación del mundo que más supervivencia había obtenido en un mono. La experiencia fue relativamente sencilla, utilizábamos cerdos transgénicos para CD55 y CD59, esas dos proteínas reguladoras de complemento, y un animal sobrevivió 4 días y otro animal llegó a sobrevivir 8 días. Fijaros, este es Silco. Sé que la imagen no es muy amable, pero no os olvidéis que es un animal salvaje que está intubado por todos los sitios por los que puede estar intubado un mamífero, y el instinto de este animal es arrancarse toda esa intubación. Por lo tanto, este animal está en una silla de restricción, pero simplemente para evitar que se quite toda esa extubación. Esto es 6 días después de haber sido sometido a la operación. Silco está comiendo solo, O sea que realmente Silco sí volvió a tener una vida relativamente aceptable. A partir de ahí, evidencias de que somos capaces de superar el rechazo hiperagudo. Pues fijaros, estos serían los gráficos donde hemos controlado los anticuerpos y las fracciones de complemento. Fijaros cómo en los animales no transgénicos se consumen inmediatamente. Estos son 2 horas después de haber abierto el clamp de la circulación dentro de ese hígado. Se han consumido todos los elementos relacionados con el rechazo hiperagudo, y fijaros cómo la histopatología nos indica que ha habido un rechazo hiperagudo. Podemos detectar el depósito de fracciones de complemento en la superficie de los vasos, y bueno, este es una tinción control para demostrar que era un animal que no era transgénico para CD55. Sin embargo, en los animales que eran transgénicos para CD55, fijaros cómo inicialmente se empieza a producir un consumo de esos elementos, senoanticuerpos y fracciones de complemento, pero se detiene en un momento dado, y Silco, que tiene los 8 días de supervivencia, fijaros cómo se mantienen esos niveles de esos elementos relacionados con el rechazo hiperagudo. Y si nos fijamos en la histopatología, esto es un hígado relativamente normal a los 8 días de haberse implantado. No hay depósito en los vasos de esas fracciones del complemento, y sobre todo esta era la demostración de que se le había puesto un hígado transgénico para CD55. Bueno, aparte de todo eso, ¿tenemos más evidencias de que ese hígado llegó a funcionar? Sí, si nos fijamos tanto en la producción de factores de la coagulación, fijaros, este sería el control, fibrinógeno, trombina, tiempo parcial de protrombina. La coagulación está completamente abolida en los animales donde el hígado no vuelve a funcionar, evidentemente, pero fijaros cómo en Silco, después de una caída de esos valores, se produce una elevación, sobre todo una elevación bastante importante del fibrinógeno. ¿Sabéis por qué? Porque el cerdo tiene un nivel de fibrinógeno 6 veces superior al de cualquier primate. Por tanto, se estaba produciendo fibrinógeno en la misma cantidad que se produciría en un cerdo. Y fijaros, otra cosa interesante, este fibrinógeno, en una electroforesis de alta resolución, si aquí tenemos la banda que corresponde al fibrinógeno de cerdo y aquí tenemos la banda que corresponde al fibrinógeno de mono, este sería el mono antes del implante del hígado, fijaros cómo a las 20 horas la banda del mono de fibrinógeno ha desaparecido y la única que queda es la de el cerdo. Se está produciendo fibrinógeno, y es un fibrinógeno que además es funcional. Problema, todos estos animales, no sabemos por qué todavía, sufren una trombocitopenia muy marcada. Por tanto, aunque tengan fibrinógeno, suelen terminar teniendo graves problemas de hemorragias porque no coagulan bien. Les falta un elemento que serían las plaquetas. Bien, ¿qué más hemos encontrado? Esto ya es investigación de hace 2 años. ¿Qué más hemos encontrado en la sangre de esos monos senotrasplantados? Pues otra cosa que nos preocupaba es que hubiera no solo anticuerpos del primate que rechacen el hígado del cerdo, sino nos preocupaba algo de lo que os ha hablado Lola, que hubiera una acción del injerto frente al hospedador. Y eso puede estar en un principio ocasionado por la presencia de anticuerpos de cerdo. Y un día pues se nos fue un poquito la cabeza y decidimos coger esos sueros de monos senotrasplantados y determinar si tenían IgGs o IgMs de cerdo. Y oh sorpresa, descubrimos que tienen IgMs e IgGs, y además en cantidades muy altas. Bueno, esto evidentemente, esto es el gráfico de Silco, nuestro mono de 8 días, y fijaros cómo
tienen una cantidad de IgGs y IgMs de cerdo muy superior a lo que hubiera sido esperable, nos planteamos si realmente era algo relacionado con la presencia del órgano en sí o era algo derivado de la hemoterapia, porque el trasplante de hígado o el senotrasplante de hígado, me da igual, requiere una gran cantidad de hemoterapia, y para eliminar los anticuerpos anti-alfa-gal de los donantes, de los monos donantes, lo que hacemos es o bien una plasmaféresis, o bien una inmunoabsorción, o bien hacemos pasar esa sangre por un órgano de cerdo que no vayamos a usar. Toda la superficie del endotelio de ese órgano está lleno de ese antígeno y los anticuerpos se quedarán ahí pegados. Bueno, pues fijaros, cuando determinamos la presencia de anticuerpos, dependiendo de si se habían pasado 1, 2, 3 o más veces ese suero o ese plasma por un órgano de cerdo, descubrimos que la cantidad de IgGs presente era proporcional al número de veces que habíamos pasado. Es decir, no hace falta ni que esté el órgano. Se produce un arrastre de anticuerpos presentes en los órganos, bien sin implante o únicamente aunque se haga pasar el plasma de los donantes. Y otra experiencia que hicimos fue que esta es la sangre de Lulú. Lulú es una de nuestras babuinas, a la que le hicimos una plasmaféresis total, pasándola por hígado de cerdo, porque iba a ser senotrasplantada. Luego Lulú salió del programa de senotrasplante, pero la seguimos teniendo y durante 1400 días le hicimos tomas de muestras de sangre para determinar, entre otras cosas, si tenían estas IgG. Y fijaros, a los 20 días aproximadamente las IgG de cerdo desaparecen y no vuelven a estar presentes. Es decir, son anticuerpos con una vida caduca, como todos los anticuerpos, y si no está el órgano que los renueve, evidentemente se produce su desaparición. ¿Dónde más hemos llegado? Que no hayamos sido nosotros, porque hay otros grupos de investigación. Con respecto a hígado y senotrasplante, en 2011 un grupo de investigación de Estados Unidos vuelve a hacer una serie de casi 10 senotrasplantes utilizando animales GTKO, a los que se les ha quitado el gen de la enzima galactosiltransferasa, y CD46 con una proteína reguladora de complemento, y lo que obtienen es una supervivencia de 7 días. No consiguen superar los 8 días que nosotros ya teníamos, y uno de los graves problemas que tienen es precisamente que esos animales vuelven a tener una carencia de plaquetas muy acusada que impide la coagulación. ¿Dónde hemos llegado en el año 2016? Aquí, 25 días. Esto es una carta al editor en el Annals of Surgery de un equipo norteamericano del Centro STAR de trasplantes, que ha hecho rápidamente una carta al editor para que quede plasmado que han obtenido un avance muy importante. Y bueno, pues fijaros, un hígado 25 días después, con el mismo aspecto que el que tenía el nuestro a los 8 días, y sobre todo esta gente ha conseguido una cosa muy importante, y es que esos monos recuperen la función de formación de plaquetas. Esa trombocitopenia mortal que se producía en los nuestros, ellos las han superado, y fijaros, ha sido tan simple como que le han aportado a los monos factores humanos de coagulación exógenos y los han mantenido el tiempo suficiente como para que ellos mismos retomen su función hematopoyética. Aparte de eso, han hecho muy pocas cosas más, pero esto ya ha supuesto un avance significativo. Otro avance significativo ha sido que han modificado la inmunosupresión. La inmunosupresión de hace 15 años era muy agresiva, muchas veces incompatible con la vida de los monos, y esta gente ha refinado totalmente esa inmunosupresión. Y otra cosa que aparentemente les ha dado una ventaja es que han generado donantes libres de un citomegalovirus, que pese a que estoy convencido de que nuestros donantes no lo tenían, pues ellos dicen que marca una diferencia muy significativa. Bueno, esto es una estrategia que ellos han tenido, que es cómo hacer que una vez senotrasplantados los animales vayan mejor. Nosotros estos últimos 7 años, hemos estado explorando nuevas estrategias, sobre todo en 2 aspectos. Uno, cómo mejorar la identificación de buenos donantes entre los cerdos transgénicos, porque estábamos convencidos de que no todos los transgénicos son iguales, y lo hemos demostrado. Y la otra es cómo generar otro tipo de donantes que nos pudieran ayudar, sin necesidad de este tipo de modificaciones genéticas, que realmente son muy complicadas, y lo que hicimos fue tratar de generar donantes microquiméricos que indujeran tolerancia a la hora de hacer el trasplante. Vamos por partes. Vamos a ver el primero,
que fue un proyecto que nos financió la Fundación Séneca y cuyo objetivo era determinar si los distintos cerdos transgénicos que teníamos expresaban de la misma manera ARN mensajero para esa proteína reguladora de complemento, si expresaban la misma cantidad de proteína y si estaban igual de capacitados para evitar el rechazo hiperagudo comparados entre ellos. Realmente estoy hablando de 5 cerdos que teníamos metidos en un congelador y que seguimos teniendo metidos en un congelador. Bueno, estos 5 cerdos los hemos comparado entre ellos. Os voy a poner directamente las diapositivas que pusimos, que llevamos a Madrid, al Congreso Nacional de Cirugía del año pasado, donde sorprendentemente esta comunicación la metieron en la sección del Congreso que se llamaba Lo mejor del Congreso. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Luego un cirujano en Petit Comité me dijo: hostia, hasta los huevos de que me expliquen formas y tipos de stent. Lo tuyo mola. Porque se sale completamente de lo que suelen hacer y por tanto eso fue, creo, el motivo por el que nos metieron en lo mejor del Congreso. Bueno, como os digo, tenemos 5 muestras de 5 cerdos transgénicos, 3 hembras y 2 machos, y lo que hicimos de estos animales fue obtener muchos tipos de muestras y sobre todo tratar de determinar, tratar de aislar ARN mensajero de esas muestras para ver qué cantidad de ARN mensajero para esa proteína, para ese CD55, proteína reguladora de complemento humano, tenían, y hacer una cuantificación de la expresión génica mediante PCR en tiempo real. Pero claro, también sabéis, por biología, que muchas veces se produce ARN mensajero, pero luego hay mecanismos post-transcripcionales que inhiben la formación de proteína. Pues eso fue lo segundo que hicimos. Tratar de determinar la cantidad de proteína de ese CD55 que tenían los animales en ese tejido y finalmente ver qué protección frente a rechazo hiperagudo estudiado in vitro les aportaba esa cantidad de proteína y de ARN mensajero. Bueno, lo primero que descubrimos es que no todos los tejidos expresan el ARN mensajero de la misma manera, ni todos los animales tampoco lo expresan de la misma manera. De todos estos animales y tejidos, descubrimos que los que mejor expresan proteína y ARN mensajero, evidentemente, son los tejidos relacionados con la sangre, las células sanguíneas. ¿Por qué? Obviamente porque están rodeadas de complemento y tienen que estar muy bien preparadas para defenderse de él. Y luego, pues ya nos encontramos con que pulmón, hígado, riñón, bazo expresaban de distinta manera. Otro objetivo que nos planteamos fue: nosotros queríamos saber o diseñar un protocolo que nos permitiera predecir qué animales iban a ser buenos donantes, pero no queríamos tener que hacerle una biopsia al hígado, porque un trasplante en sí ya es bastante lesivo para el órgano, como para que encima nosotros lo lesionemos haciendo una biopsia. Entonces tratamos de correlacionar la expresión de ARN mensajero de los tejidos valiosos con tejidos no valiosos como piel, músculo, lengua, incluso testículo, bazo, ganglios, para ver si alguno de esos nos daba una pista de cómo expresaban los valiosos y así evitábamos biopsiar los valiosos. Bueno, pues aquí veis que efectivamente existen esas correlaciones y que en un momento dado nosotros podríamos hacer un panel de tejidos no valiosos que nos indicara cuál va a ser la capacidad de producción de ARN mensajero y por tanto de proteína de los tejidos valiosos. Porque esa fue la otra. Cuando vemos la expresión de proteína, obviamente nuestra cerda estrella en producción de ARN mensajero, que era la 2, era también la cerda estrella en producción de proteína en sí. Está perfectamente correlacionado la cantidad de ARN producido con la cantidad de proteína, excepto en un tejido, en el corazón. ¿Y sabéis por qué? Porque de nuevo el corazón está bañado continuamente a lo largo de nuestra vida en sangre y en complemento. Y lo que hace el corazón es, como es un órgano que realmente muy listo no es, lo único que hace es contraerse y relajarse, secreta muy poquita de esa proteína, pero la mayoría la captura de la forma soluble que hay en la sangre. Entonces está tapizado de esta proteína sin tener que sintetizarla él mismo. Bueno, finalmente, cuando tratamos de correlacionar la cantidad de proteína que se producía con la protección frente a rechazo hiperagudo, observamos que esta es la cerda 2 y esto es un cultivo celular monitorizado en tiempo real, esta sería la cerda 2 y veis cómo después de someterla a la acción de anticuerpo y complemento se produce una cierta citólisis, pero rápidamente el cultivo
se recupera, mientras que en la cerda 3, en el macho 1 y el macho 2, no se produce esa recuperación, se produce un gráfico muy diferente, una capacidad de respuesta muy diferente. Independientemente de si usamos suero de babuino o si usamos suero de humano, se produce exactamente la misma imagen, tanto con un suero como con el otro. Por tanto, bueno, pues eso que era nuestra hipótesis que era no todos los animales expresan ARN mensajero para proteína reguladora de complemento igual, es cierta, hay animales que expresan más y menos, está correlacionado con la cantidad de proteína y la cantidad de proteína y de ARN mensajero está correlacionado con la capacidad de defensa en rechazo hiperagudo. Por tanto, este test, esta determinación, esta cuantificación de expresión génica debería de incluirse en los protocolos de selección de donantes transgénicos para xenotrasplante. La segunda estrategia de las que os hablé fue generar cerdos con microquimerismo prenatal, es decir, nuestra idea es hacer que nazca un cerdo ya con células humanas dentro de su cuerpo, que haya reconocido como propias y que por tanto se genere tolerancia frente al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y 2 humano. Esto dicho así ha parecido fácil, ¿verdad? Solo tiene un pequeño problema. Los fetos de cerdo hacen reconocimiento de propio y ajeno el día 50 de gestación. Por tanto, las células humanas deben estar dentro de los cerdos el día 50 de gestación. ¿Sabéis el tamaño que tiene un feto de cerdo en un día 50 de gestación? Pues una cosa así. A que no me veis casi ni la separación entre los dedos. Bueno, pues tenemos que acertar a meterle a esos animalitos células. Vamos por partes. Primero hemos seleccionado distintos tipos de células, luego le hemos metido esas células mediante inyección ecoguiada a esos fetos, después los hemos reconocido y nuestro objetivo era, si obteníamos algún animal que fuera adecuado como donante, hacer xenotrasplante. Y si no, no, porque como dice la Unión Europea, tenemos que aplicar las 3 R's y una de ellas es reducir. Si no estás seguro de que vas a obtener resultados sobre los resultados que ya has obtenido anteriormente, no debes de utilizar modelos animales. Bueno, 3 tipos de células que hemos utilizado, las STEM CD34 de médula ósea, de las que os habló Lola antes, obtenidas mediante donación, mesenquimales cultivadas, de las que también os ha hablado Lola, y un tercer tipo de célula que fueron mononucleares totales de sangre de cordón umbilical mediante donación, como también Lola ya os ha esbozado que es un precursor hematopoyético. Bueno, esta es la parte que más me provoca porque evidentemente soy veterinario, utilizamos distintas partes de distintos tipos de cerdas. Creíamos que era igual utilizar un genotipo que otro, por eso utilizamos una raza primero y luego en la granja donde estábamos trabajando, que es la granja docente de la facultad, pues nos cambiaron el genotipo y creímos que no iba a pasar nada, luego veréis cómo sí pasó, y sobre todo pues hemos inyectado distintas cantidades de células porque otro de nuestros objetivos era, las experiencias publicadas hasta el momento hablaban de inyectar 50 millones de células, 100 millones de células, 20 millones de células, pero el problema es que las donaciones de médula ósea y de cordón umbilical son muy valiosas y muy escasas. Por tanto, otro de nuestros objetivos era ver si no era necesaria esa cantidad inmensa de células, sino que podíamos obtener resultados similares reduciéndolo a entre 2 y 15 millones de células. ¿Bien? Y otra cosa importante era no pinchar más de 4 cerdos en cada gestación, porque si tú matas al 80% de una camada dentro de una cerda, esa gestación se detiene, se reabsorbe o se momifican los fetos y no queríamos tampoco eso. ¿Bien? Bueno, pues esto es una cosa que parece fácil, pero insisto, estamos hablando de un paciente que pesa 250 kilos, al que hay que anestesiar, este soy yo induciendo a la cerda con anestesia, hay que mover un paciente de 250 kilos, ya os digo yo que los de la unidad de obesidad mórbida tienen un trabajo bueno, os lo digo por experiencia, porque mover a estas de 250 kilos también es difícil. Anestesia inhalatoria, se mantiene y se prepara un campo quirúrgico como si fuera un campo quirúrgico normal y corriente, y a partir de ahí se hace un abordaje ecoguiado. Este es Manolo Reus, que era el jefe de la sección de diagnóstico por imágenes de la Resaca, que ya se ha jubilado, es decir, no os creáis que era cualquiera el que estaba haciendo ese abordaje ecoguiado. Se le implantaban las células a la cerda y luego se mantenía la gestación y se monitorizaba. Fijaros, esto sería una inyección positiva, este es el feto, en un corte sagital,
y fijaros cómo se ve aquí la aguja, ¿la veis? O al menos la intuís, y cómo se aparece una nube ecodensa dentro del feto. Y esto sería una inyección negativa. Fijaros cómo pinchamos creyendo que estamos dentro del feto, pero la nube ecodensa se produce en la cavidad amniótica y por tanto esas células no han llegado a estar dentro del feto. Bueno, a partir de ahí pues atendimos los partos, hicimos distintas determinaciones, a las 2 semanas de sangre de vida le sacamos sangre y determinamos si tenían un gen humano, que es el ALU. El gen ALU es un gen para una proteína estructural que tenemos muchísimas copias y por tanto aumenta la probabilidad de encontrarlo. Tratamos de determinar la presencia también de complejo mayor histocompatibilidad clase 1 humano. Al mes y medio lo repetimos, tratamos de encontrar albúmina humana porque ese era nuestro sueño. Un lechón al que le cayeran esas células pluripotenciales en su hígado hiciera un hígado humano. Bueno, hay que reconocer que hay días que también nosotros pues, tenemos ciencia ficción en la cabeza y ese era nuestro sueño, ¿no? A partir de ahí volvimos a hacer una citometría de flujo para complejo mayor histocompatibilidad clase 1 humano y ya nos quedamos con un pequeño grupo de animales que eran positivos, el resto se sacrificó, se tomaron muestras de sus tejidos. 2 meses después, ese grupo de animales a los que se había mantenido vivos se le volvió a hacer una citometría de flujo, ya eran todos negativos, no tenían células que expresaran complejo mayor histocompatibilidad clase 1 humano, entonces se sacrificaron y se tomaron muestras. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues fijaros, lo primero que aprendimos es que es relativamente fácil, insisto, para un tío como Manolo Reus, que llevaba toda la vida haciendo inyecciones ecoguiadas, es relativamente fácil abordar un feto de este tamaño, meterle una aguja de este tamaño y colocarle 1 milímetro cúbico con células humanas. De hecho, solo el 14% de las veces que lo intentamos nos falló la cosa. Fijaros cómo aquí se ve cómo se escapa de forma retrógrada por la circulación umbilical, se nos escapan las células con el contraste y aquí directamente pues se escapan a la cavidad amniótica, por tanto no están dentro del feto y en el 86% lo conseguimos. Mirad cómo aquí aparece una mancha ecogénica y además esa mancha se distribuye por la mancha hepática, se mete en circulación cardíaca y termina siendo distribuida por todo el organismo del feto. Estamos seguros de que a ese feto le han entrado esas células humanas. Bueno, a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Rendimiento reproductivo que obtuvimos, fijaros, de las primeras cerdas que utilizamos un determinado genotipo, parieron todas menos 2 que abortaron, de las segundas cerdas del segundo genotipo, abortaron todas. ¿Por qué? Pues porque realmente esto era una línea pura y los animales puros ocurren en toda la especie, son más sensibles, mientras que esto era un cruce que funcionaba aparentemente mejor que la línea. Me seguís oyendo, ¿verdad? Sí. Bien, pues esto se ha apagado, pero yo insisto que a mí esto me hace poca falta. Bueno, si vemos el rendimiento reproductivo, fijaros, solo el 46,7%. No, sí, hemos vuelto a la vida. Vale. Bueno, pues voy a procurar ser lo suficientemente rápido como para que le puedas cambiar la pila. Bueno, si vemos el rendimiento reproductivo, la mitad de las cerdas llegó a tener un parto, pero si lo diferenciamos por genotipos, fijaros, el 77% de las híbridas llegó a parto y ninguna de las puras llegó a parto. Para que os hagáis una idea, en una granja comercial, cuando estamos en un 80% de partos, ya es algo aceptable, no es bueno evidentemente, un 90% es bueno, pero un 80% ya se da en muchas granjas, con lo cual obtuvimos una tasa de partos similar a lo que ocurre en cualquier granja. Cuando nos vamos a ver los lechones nacidos vivos, pues nos nació una barbaridad de lechones increíble. Nosotros habíamos hecho este proyecto pensando en manejar unos 40-45 lechones y nos fuimos solo a 100 y pico lechones. Una de las cerdas tuvo la bondad de parirnos 20 lechones. Empezó a parir a las 11 de la mañana y le terminamos de atender el parto a las 8 de la tarde. Aquello es increíble, ver un parto de 20 lechones os puedo asegurar que es un verdadero espectáculo. Bueno, fijaros, si utilizamos términos de producción animal, tuvimos 13 lechones nacidos por camada, que es muy similar, incluso superior a lo que se obtuvo ese año en la media de España y muy similar a lo que se obtuvo en Dinamarca
porque la genética de estas cerdas era danesa. O sea que realmente esto nos indica que a esas cerdas híbridas las podíamos trastear por dentro sin que se produjera una pérdida importante de producción. Y lo más interesante es que 13 de los lechones nacidos tenían células con complejo mayor histocompatibilidad clase 1 humano, circulándoles por la sangre, pero 33 de ellos tenían ADN humano cuando les extraíamos, cuando hacíamos un extraído o de la sangre o de alguno de esos tejidos. Fíjate, además interesante. Si vemos de qué inyecciones ocurrió esto, vale, si vemos en qué inyecciones ocurrió esto y vemos cuántos lechones inyectaron, fijaros aquí qué interesante, aquí inyectamos 4 lechones y sin embargo encontramos ADN hasta en 13 lechones. ¿Qué significa esto? Pues significa que efectivamente hay un fenómeno que se llama tráfico celular entre los fetos de una camada en una gestación de cerda, y los distintos fetos transmiten células entre ellos. Por tanto, fetos a los que no habíamos inyectado tenían células humanas en su interior. Bien, esto es una buena noticia en realidad porque conseguiríamos más cerdos productores de quimerismo, si llegáramos a obtenerlo, que el simple número de 4, que era lo máximo que habíamos inyectado. Curiosamente, el tejido donde más quimerismo obtuvimos fue en el hígado y aparte de la sangre, que fue en el que más ADN humano encontramos. Bien, cuando tratamos de correlacionar eso, recordad que os dije que habíamos hecho citometrías de flujo para encontrar en sangre y que eso lo habíamos encontrado en 13. Cuando tratamos de correlacionar el encontrar citometría de flujo con el encontrar ADN humano, que obviamente tendría que estar correlacionado, pues encontramos una muy buena correlación en la sangre y una buena correlación en el corazón. Y no había correlación, aunque sí había tendencia en el hígado y en el riñón. Pero lo que sí es curioso es esto, fijaros, esto es número de copias, porque nosotros hacíamos una PCR cuantitativa, número de copias en los animales que sacrificamos a los 2 meses y los animales a los 4 meses. Fijaros cómo los que no tenían citometría de flujo positiva, curiosamente, tuvieron mucho más ADN. Pero esto tiene una explicación muy sencilla y es el tiempo. Esas células humanas van siendo eliminadas de esos cerdos y, al igual que se elimina la célula, se elimina el ADN y, por tanto, en aquellos animales que sacrificamos antes, había mucha más cantidad de células con ADN humano que en los que sacrificamos en segundo lugar, aunque hubieran tenido citometría de flujo. Y otra cosa interesante que encontramos fue que nos empeñamos en encontrar también ese complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en los tejidos mediante inmunocitoquímica, y lo único que encontrábamos teñido eran hematíes. Esto está perfectamente relacionado con una de las pruebas de prevención de rechazo que hacemos nosotros, que es una hemólisis. Es muy simple. Sangre, anticuerpos de primate, y vemos a ver cuántas células se destruyen, que es la prueba más tonta y simple que uno podría hacer. Pues fijaros cómo, curiosamente, los animales que habían tenido citometría de flujo positiva tenían menos hemólisis que los no quiméricos, y mucho menos estos que los cerdos no tratados de ninguna manera, pero es que entre los cerdos que tenían citometría de flujo positiva y a los que le hicimos una extracción a los 2 meses y otra a los 4 meses, fijaros cómo hay más hemólisis en la segunda extracción que en la primera, y esto cuadraría con esa desaparición de las células humanas o de células que tenían ADN humano, que está completamente relacionado con la edad que tenían los animales en el momento del sacrificio. Por tanto, de toda esta experiencia, que es un proyecto de 3 años, que involucró mucha gente, que involucró muchos animales y mucho esfuerzo, hemos llegado a la conclusión de que la estrategia que nosotros hemos intentado, al menos, genera un quimerismo muy transitorio, genera un quimerismo que además ni siquiera justificó el hecho de que nosotros hiciéramos un senotrasplante, porque muy probablemente no hubiera habido ninguna protección efectiva frente al rechazo hiperagudo. Nos confirmó algo que ya un año antes se había comprobado, que es que existe ese tráfico de células entre fetos dentro de una camada. Por tanto, si nos planteáramos hacer algún tipo de estrategia de este tipo, sabemos que la vamos a producir en más animales que en aquellos en los que ejerzamos la acción.
Sabemos también que esta técnica no nos aporta ninguna mejoría con respecto a lo que ya habíamos hecho y que, bueno, pues probablemente la duración del quimerismo no es la suficiente, también puede estar relacionado con un número de células, pero el hecho de generar quiméricos con muchas más células no está justificado, puesto que las donaciones no lo van a permitir. Y ha sido un verdadero placer hablar de senotrasplante para vosotros. Como veréis, es un tema que prácticamente no me gusta, no me apasiona, me deja bastante frío. Y muchas gracias por vuestra atención. Si queréis hacerme alguna pregunta, a vuestra disposición. Lo sé, me he tomado la libertad de tomarme más tiempo, me parece. El tema de senotrasplante, está la cosa paralizada, no hay apoyo de investigación, después de esos 8 días de supervivencia de bovino, ¿cuál es la posibilidad de que se vuelva a poder arreglar estudios de senotrasplantes de una manera como se hicieron? Sí, de hecho el año pasado en el Nacional de Cirugía alguien, después de esta comunicación que os he comentado, dijo aquello de: me sorprende que todavía haya gente trabajando en esto. Y ya le dije: mira, macho, nosotros somos como los irreductibles galos. Somos muy pocos, estamos atrincherados en una aldea muy pequeñita, pero seguimos estando ahí y seguimos teniendo la intención de seguir trabajando. Más ahora que en enero publica un grupo de investigación que han conseguido 25 días. Nuestra idea no es hacer un senotrasplante, y de esto hemos hablado muchas veces, un senotrasplante transitorio. ¿Sabéis cuántos días hacen falta en este país para encontrar un hígado para una persona que está en código 0 y que se muere porque ha tenido un fallo hepático total? 3. Esos son los días que tenemos que mantener vivo a una persona. Porque ya sabéis que el hígado no tiene sustituto. El riñón sí, pero el hígado no. Entonces nuestra idea es obtener cerdos que permitan mantener a esa persona como mínimo 3 días vivo para poder obtenerle un órgano humano. Y sí, seguimos en ello. Ya está, esa es nuestra idea, mantenerlo vivo hasta que se le encuentre un órgano humano. Seguimos en ello, porque además, increíblemente, en el mundo se sigue investigando muchísimo en senotrasplante. Se siguen publicando cosas de impacto y casi de forma diaria, ¿eh?